Ok, sí, gracias. Buenos días. Mi nombre es Héctor Zamora. Eh, lo que les voy a presentar hoy es un capítulo de mi disertación eh, para mi doctorado en la Universidad de Arizona. Este proyecto empezó allá por el 2015 con el apoyo del Servicio Nacional de Parques en Estados Unidos y de la Reserva de la Biosfera del Pinacate. El estudio se enfoca en las aguas subterráneas alrededor del área del manantial de Quitobaquito. Algunas de las metas que teníamos para este proyecto era caracterizar la composición isótópica y geoquímica de lluvias, aguas superficiales, aguas subterráneas, identificar la composición isotópica y la estacionalidad de la recarga local en el acuífero, estimar el tiempo de residencia o la edad de aguas subterráneas y evaluar las dinámicas de recorrido de flujos subterráneos. El objetivo que teníamos era entender los mecanismos que recargan el acuífero, el origen del agua, el recorrido de flujos subterráneos y el tiempo de residencia en el agua de los manantiales del desierto. Esto lo hacíamos con el fin de evaluar la susceptibilidad de ambientes acuáticos en el área y recursos hídricos subterráneos con respecto a cambios climáticos o antropogénicos. Este, Algo que quería mencionar es que esta presentación es un poco técnica, entonces trataré de hacerlo lo más fácil posible de entender y lo más rápido que pueda. Este es el área de estudio. El, la, el estudio que va a presentar se llevó a cabo aquí en el área de alrededor de Organ Pipe Cactus National Monument y el río Sonomita. Al mismo tiempo trabajamos en dos diferentes estudios en el área del Gran Desierto de Altar, en lo que es conocido como los pozos del desierto. Por ahí tenemos el estudio que va a presentar y el estudio que hicimos en el área de los pozos está publicado y es gratuito. Por si a alguien le interesa, podemos dejar ahí el link al final de la presentación. Esta es la cuenca del río Sonoita, cubre un área de alrededor de 10.000 kilómetros cuadrados. El río Sonoita tiene una extensión de alrededor de 300 kilómetros, dependiendo de dónde se mide. En el área hay alrededor de 5.000 hectáreas irrigadas. En el pasado, el río Sonoita fue un tributario del río Colorado hasta el Pleistoceno, alrededor de 150.000 años, cuando fue desviado hacia el Golfo de California por la presencia de lo que es el campo volcánico del Pinacate. Ambos sistemas, el río Colorado y el río Sonoita, han sido sujetos, como sabemos, a una variedad de perturbaciones antropogénicas que incluyen desvíos de flujos, uso agricultural intenso y el desarrollo municipal e industrial en el área. Y pues estas actividades han degradado los ecosistemas naturales sobre el río y su llanura aluvial. Los ecosistemas riparios y humedales han sido reemplazados por campos de irrigación y el acuífero local es propenso a sobreuso. Este es el manantial de Quitobaquito. Lo que quería mostrar es que a pesar de los problemas que existen, las áreas riparias y los humedales que aún existen son áreas importantes por razones culturales y biológicas. Quitobaquito eh, ha sido visitado por los habitantes nativos del área por miles de años y como las presentaciones anteriores mostraron, el área es hogar para, hay varios tipos de animales que dependen del agua.
Esta gráfica muestra la descarga del manantial de Quitobaquito y lo que quería enseñar era que en los 70s y 80s ahí había una fluctuación en la descarga del manantial, pero después de los 80s la descarga parece generalmente disminuir. Perdón, Héctor, te voy a interrumpir un segundo porque no se está viendo tu presentación en Facebook. No, sí está Nelly, bien. no sé si haya algo que tú puedas ajustar porque se ve, dicen nada más Héctor y se escucha bien, pero no se ve nada de su presentación. Va más allá de mi capacidad facebookera. No es Facebook, es algo en Zoom donde no está enfocando la pantalla de Héctor. Ya se ve. Perfecto. Continúa, Okay. Héctor. Gracias. Okay. Entonces, los métodos que usamos para este estudio fue el muestreo de precipitación, aguas superficiales y subterráneas, de pozos alrededor en el lado de Estados Unidos y en el lado de México. Medimos parámetros de campo que incluyen temperatura, pH, oxígeno disuelto, conductividad, alcalinidad. Estas muestras mandamos a varios laboratorios en la Universidad de Arizona, donde fueron estudiadas para iones mayoritarios, calcio, sodio, magnesio, potasio, sulfato, cloruro, e isótopos estables de oxígeno, hidrógeno, carbón y trazadores radioactivos como es el tritio y el carbón 14. Este es un mapa alrededor del área de Quito Baquito. Lo que esta línea rosa muestra es el límite de la cuenca del río Sonoita. Hacia el norte el agua fluye hacia el río Gila. Al sur de la línea el área fluye hacia el río Sonoita. Estas líneas grises que vemos muestran el nivel del agua en metros sobre el nivel del mar. Los círculos que vemos aquí son pozos donde tomamos muestras y los triángulos muestran el área donde se encuentran manantiales como Dripping Springs, este número 1, William Springs y Quitobaquito, el manantial de Quitobaquito. Los isótopos estables se muestran en notación delta en partes por mil. La notación delta representa la proporción de un isótopo pesado como el oxígeno 18 sobre un isótopo más ligero como el oxígeno 16, o en dado caso hidrógeno, que sería deuterio sobre protio. Esto se mide en relativo a un estándar que en este caso es el agua de mar. Los isótopos estables no cambian con el tiempo, pero las proporciones pueden variar dependiendo del ambiente. Esto es debido a un proceso de distilación que se hace más evidente en las zonas más frías y en las elevaciones altas. Esto es un poco confuso si por ahí la gente no está acostumbrada o no ha visto, no está familiarizada con los isótopos estables. Lo más importante es recordar que los valores de delta 18O y de delta 2H tienden a disminuir mientras nos alejamos de los océanos hacia elevaciones y latitudes más altas, como muestra esta figura que están viendo. Y a lo mejor esta figura ayuda ahí un poco a explicar también. Los resultados de isótopos estables usualmente se muestran en una gráfica con delta 2H en el eje Y y delta 18O en el eje X. Las lluvias alrededor del mundo tienden a caer sobre la línea meteórica de Crave,
que es esta línea que se ve aquí, esta línea negra. Lluvias de ambientes más fríos, como expliqué en la gráfica anterior, ambientes más fríos a altitudes altas o lejos de las costas tienden a caer en esta área con valores más bajos. Lluvias de áreas más cálidas, latitudes bajas, elevaciones más bajas y cerca de la costa tienden a caer sobre esta área con valores un poco más positivos. Y aguas de ríos, presas o lagos que han sido sometidas a un proceso de evaporación tienden a caer en una línea diferente. Cuya la pendiente depende de la humedad en el área. Algo que se me olvidó mencionar es que la línea meteórica de Craig tiene una pendiente de aproximadamente 8. Okay, este diagrama muestra una sección en el área del manantial de Quito Baquito. Esta es una figura que apareció en un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos y básicamente lo que muestra es que el manantial de Quito Baquito se localiza sobre una falla en granito fracturado en el área. Y el manantial se encuentra a una elevación de aproximadamente 335 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues estos son nuestros resultados de isótopos estables en lluvias. La gráfica de la izquierda muestra todos los resultados individuales de las muestras de lluvia que teníamos en el área. Y como enseñé en las gráficas anteriores, aquí tenemos delta 2H en el eje Y y delta 18O en el X. Los símbolos diamante blanco muestran las lluvias que ocurrieron durante el invierno entre noviembre y abril. Los diamantes negros muestran las lluvias del verano entre mayo y octubre. Aquí tenemos la línea meteórica de Craig, que tiene una pendiente de alrededor de 8. Las lluvias de invierno tienen una pendiente de 7.9 y caen justamente sobre la línea meteórica de Craig debido a la había menos evaporación durante el invierno. Esta línea, las muestras que tomamos en el verano tienen una pendiente de 6.4, está un poco más alejada de la línea meteórica de Craig debido a la evaporación que ocurre durante el verano. Aquí en la derecha tenemos los promedios de los valores de la gráfica a la izquierda, de verano, invierno, anual, y el 30% de los eventos más intensos que ocurren usualmente durante el invierno. Una información que no teníamos era los valores de delta 18O y de delta 2H en las partes más elevadas de la cuenca, alrededor del área de las montañas de Baboquivari. Entonces lo que hicimos aquí fue que aplicamos una gradiente establecida por varios estudios en el Valle de Tucson. La gradiente entre el Valle de Tucson y las montañas Catalinas, que es de 1.6 partes por cada 1000 metros para delta 18O y de menos 11 partes per 1000 por 1000 metros para delta 2H. Sabíamos la diferencia entre
la diferencia de elevación entre el centro de visitantes en Organ Pipe Cactus National Monument y las elevaciones más altas de las montañas Abokibari. Entonces usamos este gradiente establecido y la diferencia de las elevaciones. Básicamente lo que queríamos era tener un estimado de cómo de los valores de delta 18 y de delta 2H para las montañas Babokibari. Y esto es lo que se muestra en este diamante azul, que es sería la lluvia a 2000 metros de altura en el invierno y en el verano, que sería esta de aquí. Estos son los resultados de muestras de agua en tinajas que colectaron el staff del Servicio Nacional de Parques en Organ Pipe Cactus National Monument. Y lo que quería enseñar aquí es solo la pendiente de 3.16 donde caen estas muestras que han sido sometidas a evaporación. Bueno, esta es la gráfica quizás más importante del estudio. Esta gráfica muestra los varios manantiales en el área, los pozos, las lluvias y varias aguas de diferentes estudios en el sur de Arizona que son consideradas aguas antiguas, por ahí con edades del Pleistoceno. Aquí tenemos a Quito Vaquito, las muestras de Quito Vaquito, de William Springs, Dripping Springs, varios pozos en el río Sonoita y en el área. Y estas son las muestras de lo que son consideradas las aguas antiguas. Bueno, entonces, lo que queríamos saber es de dónde proviene el agua de Quito Vaquito. Y lo que queríamos compararla era compararla a otras aguas que se encuentran en el área. Entonces, lo que hicimos aquí fue dividir las aguas en diferentes grupos y tratar de ver cuál era el origen de estas aguas. Entonces, aquí en el grupo A lo que tenemos son pozos en el área, pero que están alejados del canal del río Sonoita. Estas son aguas que están más en tributarios que llegan al río Sonoita, pero alejadas de él. Aquí, como podemos ver, este grupo que está circulado tiene valores muy similares a las precipitaciones de del 30% de los eventos más intensos en las lluvias. Entonces, este grupo de aquí, el agua de estos pozos es atribuida a recarga local. De aquí me brinco al grupo C, porque estos dos son muy similares. Básicamente, este grupo sigue esta pendiente de evaporación que les mostré en la gráfica anterior. Entonces, este grupo que consiste en muestras de William Springs y Dripping Springs es el resultado de la recarga local evaporada. Luego tenemos el grupo B, que es el más interesante, que fue el más interesante en este estudio. En este grupo B tenemos dos diferentes tipos de muestras. Tenemos los pozos que se encuentran sobre el río Sonoita o cerca del río Sonoita, y tenemos también las muestras que tomamos en Quito Vaquito, los manantiales de Quito Vaquito. Entonces, básicamente lo que nos preguntábamos era cuál es la fuente, de dónde proviene el agua del río Quito Vaquito. Había varias posibilidades que analizamos. Una era lluvia de huracanes. Hay varios manantiales en el área de
de Baja California, que dependen de la lluvia de huracanes. El problema es que esto se vería reflejado en otros manantiales, si no es así. Otra era la recarga del Pleistoceno tardío. Por ahí hicimos unas calculaciones, pero la verdad es que no había el espacio suficiente en el área para almacenar este tipo de lluvia en el área. Entonces la última posibilidad que nos quedaba era agua del río Sonoita. Por ahí usamos varios trazadores radioactivos. Aquí lo que les quería enseñar solamente era que las aguas sobre el canal del río Sonoita tienen valores de tritio y de carbón 14 muy bajos. Entonces esta es agua considerada, que podría ser considerada antigua. Aquí tenemos resultados de clórido y sulfato. Estas son las proporciones de clórido sobre sulfato. Y lo que muestra básicamente es que hay una similitud entre las muestras de Quitobaquito y del río Sonoita. Entonces, esta figura lo que muestra básicamente es el área de alrededor de Quitobaquito. Una de las posibilidades que discutimos es que quizás la falla que origina el manantial de Quitobaquito se extiende hacia el río Sonoita y en el pasado pudo servir como un conducto de flujo preferencial de agua hacia el área de Quitobaquito. Las conclusiones que tuvimos en este estudio es que dentro del área de Organ Pipe Cactus National Monument, la recarga del acuífero ocurre en el margen de la cuenca durante el 30% de los eventos más intensos de lluvia que ocurren durante el invierno. Las aguas subterráneas en el plano de inundación del río Sonoita consisten en agua derivada de altas elevaciones y se origina en las montañas Baboquibari. En los alrededores del manantial de Quitobaquito, la recarga del acuífero se limita a la base de las montañas a Puerto Blanco. El agua de manantial de Quitobaquito y el río Sonoita parece de un origen, tener un origen en común, pero creemos que se necesita un monitoreo más detallado y la actualización de niveles de agua en los alrededores del manantial. Y esto es todo lo que tengo.